Ya vimos la creación de los juegos de vídeo, vimos en aquel entonces no eran tan impresionantes, sino fue más adelante en donde este mercado comenzó a tener fuerza. Vinieron más y más compañías a crear, ya sea tanto consolas o juegos. La segunda generación de videojuegos fue muy importante, porque empezó el boom de los videojuegos. Y a decir verdad, la empresa más destacada de esta generación de consolas fue la Atari. Bienvenidos al segundo episodio de Historia del Gaming. Comencemos. Atari. Para muchos, una de las mejores compañías de videojuegos. Atari fue una empresa productora de videojuegos, la más grande de Estados Unidos en ese tiempo. Fue la pionera en juegos arcade, videoconsolas, videojuegos y un largo etcétera. Su dominio en estas áreas la mantuvo como la mayor fuerza en la industria de la computación y el entretenimiento desde principios hasta mediados de la década de los años 1980. Trajo mucha diversión y entretenimiento a los hogares, de no solo todo Estados Unidos, sino de casi todo el mundo. Atari puede ser considerada la fundadora de la industria del videojuego, gracias al Pong. La versión casera de Pong, que se conectaba a una televisión, fue una de las primeras consolas de videojuegos. Aunque Atari dominaba casi completamente el mercado de las videoconsolas caseras, experimentó su primera competencia férrea en 1980 con la consola Intellivision de Mattel, hizo publicidad de su mayor capacidad gráfica, comparada con la Atari 2600. A pesar de esto, la 2600 siguió siendo el estándar de la industria dada su superioridad en caches, jugabilidad y mejores juegos del mercado, además del número de títulos disponibles para su consola. En resumen, la Atari 2600 era superior, así, con letras en mayúsculas y resaltadas, en cualquier aspecto que cualquier otra consola del mercado. Pero no todo era alegría y felicidad, aunque en menor medida, empezaban a surgir una grandísima competencia para Atari, aunque en muy obsoleto, Nintendo ya había sacado su primera consola, televisión, Game 6. Y, también, Sega empezaba a incursionar al mundo de los videojuegos con su SG-1000. ¿Quién hubiera imaginado que estas dos compañías terminarían siendo la tumba de Atari? Pero bueno, Sega y Nintendo serán para otro vídeo. Después del éxito de estas dos compañías, Atari no pudo con ellas, a pesar de ser buenos, los demás eran superiores, Atari no logró con ellas, desde entonces no logró recuperarse. Consolas de segunda generación. Atari 2600. Lanzada en 1977, se llamó originalmente Atari VCS, Video Computer System, fue la primera consola en tener un grandioso éxito en el mercado, hizo popular los cartuchos intercambiables. En 1975, Atari mantenía un grupo de desarrollo para la investigación de sistemas de videojuegos de última generación. Al principio el aparato no fue diseñado para utilizar cartuchos, pero la implementación de cartuchos falsos por parte de la Magnavox Odyssey, consola de cual hablamos del vídeo anterior, hizo reflexionar a los técnicos de Atari que era posible distribuir juegos mediante este método con solo añadir un conector de expansión a la consola. ColecoVision. Fue una consola que salió al mercado en 1982, solo para la gente estadounidense. Su tecnología era de calidad arcade, en otras palabras, tenías una máquina de arcade hecha consola. Se lanza con un catálogo inicial de 12 juegos con otros 10 títulos programados a lo largo de 1982. En total, aproximadamente 100 títulos se lanzaron como cartuchos para la consola entre 1982 y 1984. Las ventas sobrepasan el 1.000.000 de unidades a principios de 1983, antes de la crisis del videojuego de 1983, tema del cual será para otro vídeo. Intellivision, vendida bajo la compañía Mattel. La palabra Intellivision es una unión de inteligente y televisión inteligente. Fue desarrollada por Mattel Electronics, una subsidiaria formada expresamente para el desarrollo de juegos electrónicos, y no nos estamos refiriendo a Mattel, la compañía de juguetes, o quizás sí. Fue la primera consola que significó una seria amenaza al dominio de Atari, afortunada o desafortunadamente, Atari le ganó la batalla. Atari 5200. La predecesora de la grandiosa 2600, porque obvio, 2600 más 2600 te da 5200. Fabricada por Atari y lanzada al mercado en 1982. No tuvo tanto éxito como su predecesora, pero por favor, era de Atari, no tenía que pasar desapercibida.
El chip de gráficos es mejorado, hasta el punto que es prácticamente igual que los arcades de la época. Se estima que se vendieron alrededor de 1,5 millones de consolas. Por esto, es muy buscada entre los coleccionistas actualmente. SG-1000. En ese tiempo, la novata Sega sacó al mercado esta consola en el mercado japonés. La consola no consiguió gran éxito en ese mercado. Sin embargo, el sistema se vendió bien en Asia hasta 1985. La consola en su versión original nunca llegó a Norteamérica, su nombre es sinónimo de Sega Game 1000. En julio de 1984, Sega lanzó una versión actualizada de la consola llamada SG-1000 II, que contaba con un conector para una ampliación de teclado opcional. Una versión en forma de ordenador de esta consola con el teclado integrado fue comercializada bajo el nombre SC-3000. Irónicamente, la SC-3000 acabaría vendiendo más que la SG-1000. Color Television Game. La serie de juegos color de Nintendo debutó en 1977 con la consola Color Television Game 6. Contenía 6 variaciones de Light Tennis, una versión del Pong de Atari. Los jugadores controlaban sus barras con unos diales, los cuales se hallaban en la misma máquina. Además se lanzó una versión alternativa, de color blanco, la cual se alimentaba por medio de una pila tipo C. Al existir solo unos cientos de unidades, estas unidades de color blanco son en gran medida las más valoradas por los coleccionistas serios. Había diferentes colores de la videoconsola. Nintendo ideó 6 tipos de colores: azul, naranja, rojo, amarillo, celeste y en su última versión de la televisión Game, blanco. La consola final de esta serie fue Computer Television Game, lanzada en 1980. Al igual que las demás consolas de la serie Color Television Game, fue distribuida solo en Japón. Fairchild Channel F. La neta no sé qué madre lo parió. Publicada por Fairchild Semiconductor en agosto de 1976, su precio de ventas fue de $169.95. Inicialmente fue titulado BES, Sistema de Entretenimiento de Vídeo, pero cuando se lanzó el Atari VCS, el año siguiente, se le cambió el nombre a Fairchild. Fue la primera videoconsola con un microprocesador y que utilizara cartuchos, o ROMs.